Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos conversando en la noche aquí, como siempre en Mega TV, tratando de conocer más acerca de personas que nos parecen importantes en su actividad profesional, en su hoja de vida, en lo que han propuesto también como legado en la sociedad. En este caso es un gusto presentar a un querido colega, muy prolífico, que trabaja en varios campos, está en el periodismo tradicional, pero también es escritor, por lo cual tiene una visión bastante amplia de muchas cosas que nos están pasando o nos han pasado en nuestra historia reciente. Él se llama José Francisco Salazar. José Salazar, esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Hoy nos acompaña José Salazar, periodista y escritor nacido en Asunción el 21 de marzo de 1986. Se formó en el Colegio Santa Marta, en el barrio Las Mercedes, y más adelante continuó sus estudios en Buenos Aires, donde entró en contacto con la literatura de Borges, la teología de Bergoglio y la filosofía de Mario Bunge, una influencia clave en su camino. Actualmente es periodista del diario Última Hora y autor de la novela El Mentor, inspirada en su experiencia formativa junto a Bunge. Además, se encuentra preparando el lanzamiento de Memorias de la Acción Católica del Paraguay, como editor y compilador, con prólogo del cardenal Adalberto Martínez. Paralelamente trabaja en el documental sobre los últimos sobrevivientes de la Guerra del Chaco. Fuera de su labor profesional, es padre de Josefina, disfruta de la literatura, las caminatas y de compartir un buen café con amigos. Bien, José, por fin nos encontramos acá, siempre estamos en contacto, actualizándonos, pero es un gusto poder tener esta hora para hablar. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, realmente te agradezco muchísimo, siempre, de verdad, el voto de confianza y siempre un gusto hablar contigo. ¿Qué querés que te diga? Conversando la noche. Pero sí, conversando la noche que sueles ver, me decías. Sí. La verdad que me suelo ver bastante porque como nuestro ámbito es bastante, ¿cómo te voy a decir? Está muy conectado, ¿verdad? Claro. Veo que siempre le entrevistas a colegas y a gente que yo sigo realmente, que aprecio bastante, ¿verdad? Así que para mí es un doble gusto estar acá. En este momento estás trabajando en Última Hora. Sí, estoy trabajando en Última Hora, ingresé este año. Estoy en el área país, publiqué un libro en los primeros días de marzo, sí. Mi primera novela, que se llama El Mentor. El Mentor. Ahí, antes de seguir, porque podamos repasar un poco todo lo que hiciste, tu formación también en Argentina, todo lo que también trabajaste con otros ámbitos, pero El Mentor está un poco inspirado en la figura de Mario Bunge. Sí. Está realmente... viste que en la vida te pasan cosas como que... vos pasás por alto. O sea, yo cuando me fui a Buenos Aires tenía apenas 20 años, pero siempre muy determinado yo, ¿verdad? En esa etapa, ¿verdad? Con mucha energía, ¿verdad? Y yo suelo asociar mucho la experiencia de Buenos Aires con lo que una vez un compañero de facultad me comentó, ¿verdad? Que él con el psicoanálisis, sí. Justamente, ¿verdad? Que él tenía una fobia tremenda a volar. ¿Entendés? Y le pasa a mucha gente. A las alturas y demás. Sí. Y sus padres le mandaron a terapia. Le mandaron con un psicoanalista bastante famoso, bastante respetado. Y al final le hizo andar en bicicleta porque estaba convencido de que su temor a las alturas se debía a que él no aprendió a andar en bicicleta de chico. Mira qué interesante. ¿Entendés? Asoció eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Perdiste el miedo a las alturas? No, pero aprendí a andar en bicicleta. ¿Entendés? Y claro. bueno, lo de Buenos Aires más o menos fue así también. O sea, me fui en plan de estudiar medicina en principio. Llegué hasta el segundo año. Y después, bueno, decanté por otras áreas. Realmente tenía muchas inquietudes. ¿Viste? Esas cosas de 20 años, ¿verdad? Claro, sí, el mundo por delante. Claro, y entonces ahí conocí la literatura de Borges, como te estaba comentando. Sí. La teología de Jorge Mario Bergoglio, con quien me confesé 2 veces. Mira vos, ¿lo conociste al Sí. Papa Francisco? Claro, sí. ¿Y te confesaste con él? Me confesé 2 veces con él. Un señor, ¿cómo te voy a decir?
con esa obra de santidad y era muy frecuente, o sea... Muy cálido, ¿verdad? Muy cálido, lo encontrabas ahí en la parada de bus, porque yo vivía en el barrio Congreso, ¿verdad? No muy lejos de la catedral. Ajá. O sea, él era un cura de a pie. Increíble, ¿no? Nunca dejó de ser eso, y ya era cardenal. Era cardenal, Ya claro. era cardenal y fue superior general de la... Le habrá llamado la atención que eras paraguayo, porque él tenía una fijación especial con nosotros. Sí. Paraguayo. Nunca me voy a olvidar de eso. Y realmente en Luján, recuerdo una vez una caminata que hicimos ahí con el grupo de San Agustín, que era mi parroquia. Lo encontré en el confesionario ahí. Mira vos. Él estaba como un sacerdote más, ¿verdad? Claro. Haciendo confesión. Y era... tenía eso realmente, creo que él acopló a su vida una teología muy basada en imitación de Cristo, lo cual en los jesuitas, ¿verdad? Eso es algo, ¿cómo te voy a decir? Característico quizá, ¿verdad? En algunos. Y en otros no tanto. Claro. Pero también, vos que te criaste en un colegio... Sí, yo vengo de esa formación también. Jesuita, ¿verdad? Acá de Cristo Rey. Y Cristocéntrico decíamos. sí, cristocentrista, bastante cristocentrista la figura, o sea, esa teología que él acopló, ¿verdad? Y eso me llamó, o sea, creo que eso también influyó mucho en mí, sobre todo en esa época. Y por último, bueno, por decirlo así, la filosofía de Bunge, que es un ateo. Imagínate vos, qué buena combinación y una época muy fértil también en uno que absorbe todo lo que ve, ¿verdad? Porque Borges, por ejemplo, que yo lo adoro, ¿verdad? Porque era un tipo de una inteligencia bestial, Sí. o sea, que escribía prolíficamente, aprendió a hablar inglés a los 5 años, tradujo Sí. Shakespeare, ¿verdad? Un personaje central en la cultura, no solamente argentina, universal. Universal realmente, o sea... Y te tocó también beber de esa fuente ahí estando en Buenos Aires. Exactamente, mucha influencia, porque él ejerció el periodismo también, ¿verdad? Que es un género Sí. literario, como él lo define, ¿verdad? Correcto. Es un género, él fundó 3 revistas y fue columnista toda su vida, fue Toda columnista. inclusive eso de temas en revistas familiares, del hogar. Sí, y con su hermana Nora, que era artista plástica, bueno, le hacía las diagramaciones, los bocetos, los dibujos, ¿verdad? Eso es una cosa impresionante. O sea, espera, esa década entre los 20 y los 30 años te dedicaste, por un lado, a tu fe, pero también a la filosofía, pero también a la literatura. A la literatura. Fueron los centros de tu vida. Era como una búsqueda interna, que yo tenía esa sed, ¿verdad? De saciar eso realmente. Y bueno, si no hago ahora, ya no hago más, dije. ¿Entendés? Y creo, en retrospectiva, creo que hice muy bien, ¿verdad? Buenos Aires fue como una buena matriz en ese sentido. Claro. Sobre todo para forjar mi personalidad. Y bueno, de enfrentarme en algún momento al mundo, ¿verdad? Porque ahí te enfrentas solo al mundo, ¿verdad? Y bueno, Borges en ese sentido también, hasta ahora me acompaña en la literatura, ¿verdad? Sí. Hasta ahora me Es acompaña. necesario releerlo siempre. Es necesario realmente. Así que Borges era agnóstico. Bergoglio más creyente que no Claro. sé, ¿verdad? Imagínate, el representante de Dios en la tierra. Realmente. Y Bunge, ateo convencido total, realmente. Él, así que bueno, ahí tenemos tres digamos, bocetos, por decirlo de una manera. Para mí, del mismo dibujo, ¿verdad? O sea, porque eran hombres intelectuales. El propio Borges alguna vez explicó que el agnóstico es aquel que no cree en Dios, pero no tiene tampoco forma de explicar eso racionalmente. Él decía, digamos, no creer en Dios es una certeza que no poseo. Claro, Decía, es claro. una certeza, y la verdad que él reconocía el límite de su intelecto. Es genial porque además Borges también estudió mucho religiones orientales, escribió libros sobre el tema Sí. y explicaba cómo el concepto mismo de la divinidad entre las culturas orientales es tan diverso, ¿verdad? Tienen decenas de dioses, desprendimientos de dioses, en subdioses. O sea, como nosotros a veces estamos muy limitados en un pensamiento muy teocéntrico, pero con un solo Dios verdadero, ¿verdad? Qué suerte que tocas el tema, porque él escribió y dio conferencias acerca del budismo también, ¿verdad? Que es una religión atea. O sea, es una religión sin Dios. Sí, es genial. O sea, el confucianismo también. O sea, También. no es una religión teísta como tal, porque es un conjunto de creencias, ¿verdad? Que con el tiempo se sistematizó a través de la figura de un fundador. Sí, es genial. También es un hombre que leyó mucho el Kabbalah,
Es un hombre que también conocía mucho del Islam, ha escrito, o sea, un hombre universal. Ahora, en el caso de Bunge, ¿qué te aportó? ¿El pensamiento sistemático? La mentoría y sobre todo entendí la religión gracias a él. Mira vos, siendo un ateo. Porque decía, bueno, viste que estamos actualmente pasando, ya hace un tiempo, ¿verdad? Por dos fuertes corrientes que se descalifican mutuamente, ¿verdad? O sea, el ateo que le descalifica al creyente y viceversa. Y viceversa. Y decía que en realidad no, o sea, un gran racionalista, o sea, fue Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿verdad? Y que en realidad el método científico tiene que ser imparcial. O sea, tiene que guiarse justamente por, valga la redundancia, su método basado en evidencia. Y yo hablo de eso en mi novela. Ah, ya. Pero le pone formato de novela. Claro, claro. Adopté como ese estilo así, de estilo Truman Capote. Claro. Para expresar en palabras, ¿verdad?, temas actuales, pero con personajes ficticios. Correcto. ¿Entendés? Y ahí desarrollando así una narrativa amigable, breve. Es apasionante esta charla, José, y te agradezco y ojalá que la gente también lo disfrute, porque me sirvió mucho y a la vuelta de la pausa quiero profundizar. Un libro publicó Umberto Eco con el cardenal Carlo Martini, cardenal de Milán, donde Humberto... Muy conocido, jesuita. Sí, y ellos intercambiaron cartas. Sí. Y hay un libro publicado que a mí me sirvió mucho donde Umberto Eco explica su ateísmo y Carlo Martini explica la trascendencia de un poder superior, digamos. Sí, sí. Muy interesante. Y también te quiero preguntar a la vuelta, como dicen algunos, entre ellos mi hermano Adolfo, de que es una construcción cultural también la religión. Totalmente. Vamos a profundizar un poco de ese tema a la vuelta de la pausa. Totalmente. Hoy nos pusimos un poco profundo, pero vamos a chismosear también después de política y otros temas, porque estamos con un colega, José Salazar, que tiene larga experiencia en todos estos temas. Un gusto poder conversar la noche con él aquí en Mega TV. Seguimos conversando la noche aquí con José Salazar, Semana del Periodista en Paraguay. Como todos sabemos, es una semana muy importante y el recuerdo de el querido Santiago Leguizamón y todo lo que nos pasó también en materia de prensa en el Paraguay. ¿Te puedes definir como periodista fundamentalmente? Qué buena pregunta, Mario, porque mi psicóloga todavía está trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Comunicador ahora decimos también. Comunicador, vos sabés que sí. Creo que lo que no se comunica no existe, como sabemos en nuestro entorno, ¿verdad? Creo que más que nunca en esta época el ser humano está recobrando, digamos, está redescubriendo el valor de la comunicación. Sí. ¿Verdad? Porque es algo que era como una especie, digamos, de misterio reservado exclusivamente para los eruditos e intelectuales, ¿verdad? En una época, ¿verdad? Donde solamente ellos podían publicar lo que pensaban, ¿verdad? Cierto. Pero sin embargo, ahora vos sacás tu teléfono, tú, y ya publicás lo que pensás, tu opinión, lo que sea, para que todo el mundo vea. Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Estamos en medio del desarrollo de esa nueva tecnología y esa nueva forma de comunicarnos también, ¿no? Estamos redescubriendo realmente la comunicación y eso creo que es un escenario bastante propicio para ejercer. ¿Vos ves positivamente eso? Positivamente, porque esta es una generación, a partir de ahora, o sea, y digo bien, la generación de mi hija también es una generación que va a estar en constante, digamos, interfaces. Sí. Va a pasar por muchas interfaces realmente. Ahora nos toca la inteligencia artificial, pero después va a venir la robótica, después va a venir claro, los chips, nanotecnología. La nanotecnología, o sea, una cosa bestial. Y todo es comunicación, es el común denominador. Ahora, vos no entras en el pánico de muchos colegas que dicen, bueno, vamos a quedarnos todos sin trabajo. Se va a replantear todo. Qué bueno que tocas ese tema, digamos, porque es como una especie de olimpiada donde vos no sabes exactamente qué te va a tocar. Y mira que estoy hablando en términos generales, ¿eh? Sí. Ya sea médico, abogado... Tienes que tener más o menos un conocimiento general porque alguno te va a tocar. No sabes qué te va a tocar. O sea, en algún momento, ¿quién te dice? O sea, que los chinos o los japoneses ahora desarrollen un robot con un margen digamos, de error cero en cirugía. O sea, ¿entendés? Y claro. Vos le decís, chao cirujano, o sea, listo. O sea, voy a manejar yo mi cirugía. Mira que en otros términos me pasó lo siguiente. Traje un chico muy joven que es muy buen productor musical y me hizo un desafío al aire. Me dijo,
cantame cumpleaños feliz y te voy a sacar 2 o 3 versiones de esa canción cantada por vos, ya afinado y con orquestación. Y lo hizo. O sea, yo ya puedo ahora ser lo que siempre soñé ser, un gran cantante de rock o de jazz. Y no tengo las condiciones, no sé, no estudié nunca música, tengo gusto musical, pero ya puedo aplicar los datos a un motor que va a fabricar lo que yo deseo que fabrique. Me encanta lo que acabas de tocar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vamos a ver la primera empresa billonaria, es decir, en cotizar más de $1.000 millones con un solo personal. Bueno, pero imagínate. Me da miedo eso, José. Me da miedo, porque yo vengo del mundo clásico del empleo. Nuestros papás pues decían, hay que jubilarte, 40 años, te dan el diploma de la empresa, José Salazar, el mejor empleado de tal empresa. Y acabó eso. La empresa que desplazó al monstruo Kodak, del mundo de la fotografía, se llama Instagram. Kodak tenía 60.000 empleados, una estructura bestial en todo el mundo, e Instagram tenía 14. ¿Entendés? 14. Con 14 empleados. Bueno, José, ¿y cómo sobreviven nuestros hijos, nuestros nietos a eso? Yo pienso que, yendo al tema, o sea, las habilidades transversales. Las habilidades transversales van a ser, o sea, esto que estamos haciendo, comunicación, relaciones humanas, pensamiento crítico. O sea, eso es fundamental hoy en día. O sea, el pensar las cosas 2 veces, realmente. Es el pensamiento crítico. Pero no hay que agregarle también, por ejemplo, eso me dicen muchos conocedores del tema, me dicen, matemáticas no se va a poder, hay que tener un pensamiento lógico matemático. Sí, viste que las ciencias están divididas en 2 grandes grupos, ¿verdad? Que se llaman ciencias naturales y ciencias fácticas, ¿verdad? O sea, las ciencias formales también, o sea, como tal, son la lógica y la matemática. Y nuevamente se dividen otra vez. La lógica es muy interesante, pero también tiene sus límites. Y con respecto a las matemáticas, o sea, y esto le digo con todo el respeto, porque mi mamá fue matemática también, profesora de matemática toda su vida, no le vas a ganar con la máquina. No le vas a ganar. O sea, claro, imagínate que antes estudiaban programación los muchachos, ahora ya casi. Pero, a ver, lo que quiero decir yo es que también la ignorancia supina en materia de matemática no es buena. Porque no te va a ayudar a decodificar. Ahora, por ejemplo, un hijo mío que es adolescente me dice, me está gustando ahora, estoy entendiendo. Yo le dije, te va a ayudar a solucionar hasta problemas con tu pareja la matemática. Porque te va a ayudar a sistematizar tu razonamiento. Ahí está, el pensamiento matemático. Exacto. Nuestro sistema educativo pues, está tan rezagado. Hoy en día hablar, por ejemplo, ya que tocaste el tema de programación, hoy en día hablar de pensamiento computacional en los países del primer mundo es del viejazo. Es de los 80, pero acá nunca se tocó. Pensamiento computacional. Bueno, ahí tenemos otro problema, que todavía tenemos que pasar de la pizarra, la clásica, y de la enseñanza tradicional, dictando una lección, copiando. Por supuesto, sí. Y hacer énfasis en las habilidades humanas o habilidades transversales, porque eso es nuestro fuerte, pues, es lo que somos. Por eso digo, va a haber un periodo de redescubrimiento en estos años realmente de qué nos hace humanos realmente, o sea, la empatía, por ejemplo. Eso va a estar bastante interesante. Pero también hay un pánico en tu generación, en la mía, sobre todo porque no comprendemos ese mundo de decir los chicos ahora son manejados por el dispositivo, hay prohibiciones, hay mucha visión sobre los juegos que juegan los chicos también. Yo trato de equilibrar, no quiero entrar en pánico, pero tampoco puedo decir, bueno, que hagan lo que quieran. Pero hay una brecha muy grande, querido José, en la cual nosotros no comprendemos del todo ya ese lenguaje. Me encanta la pregunta porque depende mucho del contexto. A ver. Depende del contexto, o sea, porque vos sabés, por ejemplo, vamos a poner el tema de los videojuegos. Sí. En mí, por ejemplo, o sea, yo te soy sincero, yo nunca tuve una PlayStation. Porque nunca me llamó. Claro. ¿Entendés? O sea, no, jugué así, qué sé yo, pero no me llamó ni los juegos en línea. Pero tampoco. Todavía no era la generación tan metida en eso. Claro, yo soy 86, ¿verdad? Coste que tenía compañeros y eso, así que sí, ¿verdad? Ya habían entrado. Hasta hoy día, loco, con 40 años, ellos juegan en línea, así la Play 5, ¿verdad? Yo jugaba pinball, ¿te acordás? Pero no me enganché con eso. Ahora, si yo veo que mi hija, o sea, tiene digamos, se está enganchando con eso, bueno, sí es un producto adictivo. Sí. Al igual que las redes sociales. Claro. Al igual que incluso, o sea, vos sabés que en la Universidad de Stanford
haciendo un punto y seguido. Ajá. Existe una unidad de estudio que se llama la Escuela de Persuasión del Comportamiento Humano de Stanford. Es decir, es una especie de nuclea, una unidad con los mejores investigadores, Sí. para saber cómo atraer tu atención. Ah. Es decir, para que te quedes hasta viste, estoy tan cansado, Sí, llegaste a sí, tu sí. casa a las 10 de la noche y estás hasta la 1 de la madrugada viendo un contenido en Netflix. Sí. ¿Entendés? Ellos son los responsables de eso. Ah. Ellos son los responsables de eso. ¿Por qué? Porque tu atención es un producto. Claro. Tu atención es un producto. O sea, ¿por qué? Porque mientras más tiempo pase frente a la pantalla, o sea, vos estás realmente generando más capital para esta gente, ¿verdad? Sí. Y es algo muy a tener en cuenta en este aspecto. Qué Es- complicado, porque la lógica del capitalismo también va a ser siempre fiel a su esencia, digamos. Te voy a contar algo, me Sí. gusta esta conversación. Trabajé mucho con empresas cerveceras en los años 80. Sí, sí. Festivales de música, discotecas, artistas internacionales, el deporte asociado a la cerveza, una bebida supuestamente muy, digamos, inocua, Inofensiva. inofensiva supuestamente. ¿Qué me decían en la sala cerrada los ejecutivos? Me decían, nuestra lucha, señor, es porque ese adolescente que va a tomar su primera cerveza escoja nuestra marca. Sí, sí, Porque eso va a generar después una fidelidad. sí. Atender lo interesante. Sí. Esto se aplica también a TikTok, se aplica a Roblox, se aplica a... Hay una marca muy conocida de cigarrillos que tiene Sí. un camello, ¿entendés? Sí, En forma de sí. dibujo animado, ¿verdad? Sí. Y eso es para que los chicos vean que es que algo inofensivo, ¿entendés? Claro, es o sea- una caricatura, pues. ¿entendés? Correcto. Claro, eso viene de antes entonces. Sí, y el ideólogo, qué buen tema este, porque no sé si alguna vez llegaste a escuchar de Edward Bernays. No. Era un sobrino de Sigmund Freud, que en la época sí. de los años 30, justamente Mario Continúa un poco su... Sí, sí, su o sea, trabajo. tiene el libro que se llama La Propaganda, que para mí es un libro esencial si querés entender Sí. esto que estamos hablando, porque es el preámbulo al marketing moderno, Sí. al comportamiento del consumidor, que él por primera vez empezó a hacer estudios longitudinales sobre el comportamiento del consumidor e hizo que las señoras fumen. Claro. Por ejemplo, que está algo súper mal visto, e hizo eso, por ejemplo. Él Claro. consiguió que el whisky se popularizara en Estados Unidos, que antes era una bebida berreta Claro. para la clase baja. ¿Qué es que? Ah, Bernay. Edward Bernays, exactamente. Vamos a Era un buscar. austriaco, Bernate se escribe. no, con Y-S al final, Bernays. Bernays. Es ok. muy interesante realmente, sobre todo por la forma tan persuasiva en que las compañías, digamos, influyen en tu pensamiento. Ellos José, te conocen. José, en los años 50 y 60, Sí. estaba documentado, los médicos decían, fumar es bueno para la salud. Sí, 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 totalmente. Vamos a hacer la pausa, pero apasionante, dejamos un ratito el tema que quedó pendiente también del ateísmo versus la religión, la fe, pero también esto es importante y quiero conectarlo con la educación, el otro gran dilema del Paraguay, y por supuesto la comunicación, que es un poco nuestro métier habitual con José. Todo esto en una charla muy amena, muy agradable, conversando en la noche. Hoy José Salazar, periodista, comunicador, escritor, aquí con nosotros. Un gusto hablar con José Salazar. Estamos yendo de tema a tema, pero así, porque hace rato que no hablábamos personalmente. En la época de pandemia había hecho una entrevista, creo. Sí, sí, Post pandemia, me fui a tu casa, a tu búnker. A mi búnker, que ahora lo renové, te tengo que invitar de vuelta. Dale. Pero, a ver, quiero cerrar ese tema anterior porque algunos hablan de que los algoritmos son los que van a terminar dominando al mundo. De hecho, a mí ya me llegan las cosas que yo quiero que me lleguen y lo que me va a rascar la espaldita que yo quiero leer. O sea, no es que es tampoco tan casual y fortuito todo lo que pasa en nuestro dispositivo. Está pensado y también, qué suerte que tocas el tema. O sea, los algoritmos, viste que toda la vida nosotros empleamos herramientas que nos hacen caso. Sí. Ahora nosotros empleamos herramientas a las que nosotros le hacemos caso, que nos persuaden. O sea, se invirtió eso. Es una herramienta que nos usa.
realmente actualmente. Y eso es a tener en cuenta, por ejemplo. Por eso se recomienda, por ejemplo, yo tengo un programa que se llama Brave, Sí. que es una aplicación. Yo no uso navegador de Google. Ajá. Yo no uso navegador de Google y tampoco inicio sesión en YouTube, por ejemplo. Nunca le doy ver más tarde. ¿Por qué? Porque allá le estoy dando información al algoritmo sobre qué es lo que me gusta y qué me puede Claro. en qué me puede persuadir. Correcto, ¿Entendés? sí. Entonces yo investigo así mis temas, ¿verdad? Sí. Uso ese programa, Brave se llama, que es como una especie de Google Chrome, un navegador Firefox, o sea, se llama Brave, ¿verdad? Brave. Sí, Brave, Bravo Sí, en en inglés. inglés, ¿verdad? Y podés escuchar incluso tu música como si fuera, usas YouTube como si fuera premium, ¿verdad? Básicamente, o sea, es muy interesante. Y eso se baja gratuitamente. Gratuitamente, también tiene la opción pago, pero no tiene su Y propia... no me va a llenar de virus. No, en ¿No? absoluto, ni siquiera tiene publicidad. Ok. Ni siquiera tiene publicidad porque está hecho por hackers ¿Cómo? ¿Vos pensás que Google no contrata hackers? No, claro, eso. Ahora hubo un caso policial de unos chicos de 18 años en Itapúa que hicieron una gran estafa. Ujú. Y cierto, van a tener que pagar la ley, qué sé yo, pero yo les decía a unos amigos, Estados Unidos le llevan a Silicon Valley a esos chicos Por supuesto, y porque los incorporan al sistema porque tienen la inteligencia de saber manejar estos dispositivos. la educación verdadera es la autodidacta. Claro. Más en este mundo, ¿no? Porque esa que donde te sentás y no es en el colegio pues te sentás 5 horas al día. Sí. ¿Entendés? ¿Qué Pero problema el autodidacta se sienta 15. ¿Qué sin problema, José? Me está metiendo en miles de problemas. Este programa me va a costar mucho porque me voy a pensar en mi casa después. No voy a poder dormir. El chico que vino, productor musical de los mejores, se llama Redem. Sí, Le dije, ¿dónde aprendiste? En tutoriales, me dicen. sí. ¿Y cómo aprendiste a mezclar? Y viste un tutorial en YouTube. Y a tocar la guitarra y otro tutorial en tal lugar. O sea, no necesitó nunca irse a una escuela formal. Sí. Está todo en la red. Ahora, el problema es que entonces, ¿qué hacemos con nuestro sistema educativo? Pero el sistema educativo está teniendo un problema de hace mucho tiempo y esto yo lo vengo, o sea, desarrollando con gente de adentro porque como mamá y mi abuela fueron maestras. Claro. O sea, yo Venís de ese mundo. vengo de ese mundo, o sea, yo le decía tías a profesoras de matemáticas, de Claro. inglés, de música, de castellano, o sea... ¿Y qué hay que hacer con la era mi educación, entorno. Vos sabés que el sistema educativo sigue teniendo un rol, digamos, pero necesariamente tiene que pasar, porque la educación pues es una inversión a largo plazo Totalmente. y ahora todo se basa en el corto plazo. Sí. ¿Entendés? Vos ya querés un trabajo, vos ya querés aprender esto, ¿verdad? Algunos hasta compran sus títulos, pero eso es otra cosa. Exactamente. Pero espera, ¿y entonces? Entonces yo pienso que el sistema educativo en este momento, digamos que tiene que abrirse a las críticas, digamos, sobre todo basadas en evidencia. Por ejemplo, o sea, yo por ejemplo cuando le mudé de colegio a mi hija, ¿verdad? Me puse súper feliz, ¿verdad? Porque el cupo era de tarde, ¿verdad? Y para mí es absurdo mandarle al colegio a una criatura de 9 años a las 6 de la mañana. Terrible. Despertarle todas... Terrible. ¿Entendés? Medio que le abriste la boca y le pusiste el desayuno. Es le brutal. mandaste- ¿Entendés? En cambio, para mí, ¿por qué? Porque no vas a poder contra la biología. No. ¿Entendés? O sea, la biología tiene un ciclo Me realmente... dice, te quedan dormidos y te llama la maestra y te dice, su hijo un desastre, se queda Sí, es un dormido. desastre, no atiende, Sí. pero ¿cómo va a atender? O sea, si todavía ni se despertó bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, hay algunas cuestiones, hay muchas voces autorizadas, la gente que hace mucho tiempo están advirtiendo sobre los problemas. ¿Por qué? Porque incluso cuando llegan la adolescencia y tenés a un chico que se va a Pirevahía al colegio, ¿verdad? Eso puede ser algo conflictivo, o sea, el tema Sí. de la violencia, que Sí. en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Creo que ellos están teniendo un serio problema, no solamente de violencia, sino de violencia extrema, y no hace unos años, hace Sí, mucho bueno, ya. todo eso llega. Acá nos Acá creamos, también, ya han sí. habido conatos, ya han habido casos aislados. Sí, A ver, sí. entonces hay que rediseñar el sistema educativo. Sí, hay que abrir, o sea, creo que el Estado que tiene la potestad en este caso, ¿verdad? Digamos, de hacer los cambios, tiene que abrirse. El ministro actual, ¿verdad? Tiene un colegio que Sí. trabaja bastante bien en base a eso. Es todavía poco tiempo, ya sé, ¿verdad? Pero porque es un sistema monstruoso, bestial, Claro. ¿verdad?
que abarca desde profesores, catedráticos, ¿verdad? Que cambiarle el mindset, ¿verdad? Que su mentalidad es muy difícil, ¿verdad? Pero los primeros que tienen que abrirse a ese pensamiento son los maestros, realmente. Si a mí me das a elegir, o sea, por ejemplo, te damos a una beca completa a, no sé, a la universidad que quieras, o, no sé, o estudiar con Daniel Kahneman, que ya falleció, se entiende, ¿verdad? Pero bueno, yo años atrás elegiría toda la vida, voy a estudiar con Kahneman. ¿Por qué? Porque es una mente tan especial, tan abierta, realmente, que él va a ser un mentor para mí, o sea, hubiera sido eso. Y por eso le rindo homenaje a Bunge también. Tuve un privilegio de que él desde Canadá me orientó a través de sus mails, ¿verdad? Sí. Mantuve correspondencia realmente, y eso es algo que yo valoro muchísimo. Ahí quiero redondear esta parte para después volver en la última parte a una serie de temas también que hemos tocado al principio. Es que qué difícil enseñarle a un chico que tiene una cantidad de conocimientos adquiridos en su casa, en su teléfono, en su computadora, y que después tiene que escuchar que su maestra tiene conocimientos limitados. Esa brecha es la parte que yo no sé cómo vamos a resolver. Porque también le compadezco a la maestra, también tengo una familia de docentes, y digo, pucha, se quemó la pestaña todavía para enseñar esto. Pero el chico se va y encuentra el universo en su teléfono. Claro, porque viste que los conocimientos también son bastante relativos. En el caso de Bunge, por ejemplo, era un polímata. Con él podías hablar de química, de biología, de artes plásticas, de todo un poco. Pero a través de años, ¿verdad? De la cultura. Yo, por ejemplo, apuesto más realmente a que la educación tiene que servirte para descubrirte a vos mismo. Correcto. ¿Entendés? O sea, ¿de qué te sirve que tener el mejor profesor de matemática, por ejemplo, si a vos lo que te gusta son las artes plásticas o la música, que también está relacionado, digo yo, ¿verdad? Tiene también un relacionamiento. No hace falta que te especialices en eso como el mejor cuando vos ya tenés otro camino. Porque ahí está la diferencia. Al final de cuentas va a llegar, en algún momento te va a llegar la etapa adulta y vas a tener que ganarte el pan. Claro, ese está también... Está pues ese tema también, o sea, no todos tenemos la suerte de tener sueldo de hijo, ¿verdad? O sea, o heredar un paquete accionario de banco, empresa. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurre ahí realmente? Está el crecimiento geométrico y está el crecimiento aritmético, ya que tocamos matemáticas. Con mamá siempre hablábamos de esto. Ella era licenciada en matemáticas. El crecimiento aritmético es el 1 más 1, 2. Pero el crecimiento geométrico, ¿verdad? Es exponencial. O sea, cuando vos te conoces, como decía San Agustín, conócete, acéptate, supérate. Brillante. Tan sencillo, pero brillante. Conócete, acéptate, supérate. Supérate. Porque si vos te conoces y decís, bueno, no sabes qué, yo pintura no. Sabes que yo me encanta la pintura. Tenés que aceptar también. O la música. Yo escucho todos los días música, pero la verdad que no me veo en un conservatorio 8 o 10 horas al día. No, la verdad que no. O sea, tenés que conocerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te metes de lleno a eso, o sea, y no es lo tuyo, lo que vas a hacer es un crecimiento aritmético. Puede ser que por cosas de la vida incluso te recibas como un gran profesor de música, de artes, ¿verdad? Conozco gente que ha estudiado toda la vida medicina y no ejerció ni una vez. Paul McCartney, por ejemplo, que el artista por excelencia, o sea, él la otra vez confesó, yo logré tantas cosas en la música, pero yo no sé leer música. No sabe leer música. Jorge Drexler es médico y sin embargo encontró su universo en la música. O sea, entiendo lo que decís. Es el crecimiento geométrico. El crecimiento aritmético es pasar de pésimo a regular y el crecimiento geométrico es pasar de pésimo a excelente. Vamos a hacer la pausa. Interesante para ir construyendo razonamiento, debate. No somos dueños de la verdad, pero es muy rico poder tocar estos temas una noche aquí en Mega TV, conversando una noche con José Salazar. Falta un cafecito por medio, ya llegará en su momento. Una breve pausa, estamos con la última parte, porque quiero hablar también de un libro que está haciendo sobre la acción católica y una documental también que está elaborando sobre el tema de los sobrevivientes, los últimos de la Guerra del Chaco, y otros temas que abarcan el universo de este hombre diletante, decían antes, este hombre de pensamiento muy amplio que es José Salazar. Ya volvemos con él.
Seguimos con esta charla con José Salazar, colega, periodista, comunicador, pero le decía diletante. Antes se usaba mucho ese término y era como el que de todo un poco sabía, pero tampoco no era un especialista en nada. No Quien mucho abarca, y no es poco aprieta. Sí. Pero a mí nunca me disgustó, a mí me gustaba que también me reconozcan así. Que de hecho está volviendo también eso que vos decías al principio, de que hoy la persona tiene que ser un poco más amplia en sus conocimientos. Mucho más amplia, o sea, tampoco para ser un polímata, pero es que en algún momento, o sea, así como en los 90, qué buen tema, digamos, llegó la época de las .com, decían los americanos, de las .com. O sea, todas las empresas, o sea, de radios, cualquier kiosco empezó a buscar un espacio en la web. Sí, ¿entendés? Entonces tenía, o sea, no sé, la mega.com, o sea, claro. O sea, eso fue en los 90. Ahora todas las empresas van a buscar tener su propia inteligencia artificial. Claro. Y no le vas a ganar. O sea, es muy difícil que tu cerebro, o sea, le gane a una máquina que está especializada en eso. Entonces, vamos a desmarcarnos más, como en esa época de los 90, ¿verdad? De la especialización para, digamos, buscar más el pensamiento amplio, ver las cosas en una perspectiva más amplia. O sea, Fito Páez hace poco en un concierto dijo algo muy interesante, lo dijo acá en Paraguay también. Sí. Dijo, va a haber mucha música con inteligencia artificial, pero no va a haber uno que sienta como Spinetta cuando hizo Muchacha de Ojo de Papel. Yo tengo mi duda, por ahí los robots van a terminar teniendo sentimientos, no sé, hay que entrar en la ciencia ficción ahí, pero ¿qué es lo que quiso decir Fito? A lo mejor lo que yo entendí es que ese aporte que le da al ser humano con su background, con toda su impronta, es el que marca la diferencia con un aparato que te hace una música muy linda. O sea, va a hacer falta hasta si querés, ese mínimo error que lo hace más humano. O sea, que inclusive ahora hay motores que tratan de hacer menos perfecto un texto de inteligencia artificial para que parezca humano. Porque si vos presentás como alumno una monografía hecha con IA, se te va a pillar. Sí. Ya, de hecho, están aplazando a algunos profesores, le dicen, no, hiciste con IA. O sea, hay que humanizar la IA. Vos sabés que qué buen tema ese que tocaste, Mario, en el sentido de que Einstein decía, lo importante no es la respuesta, sino es la pregunta. ¿Me entiendes? O sea, el cerebro humano va a tener... ¿Por qué él triunfó tanto? Vos sabías que él no ingresó a la facultad. Sí, como Le Corbusier, que no terminó arquitectura. ¿Entendés? O sea, Einstein, por ejemplo, tenía que rendir en el Politécnico de Zúrich 6 materias. Se aplazó en 5 y aprobó 1. Matemáticas, ¿entendés? Matemáticas. ¿Entendés? Reprobó en francés, reprobó en botánica, reprobó en zoología, porque en esa época eran materias esenciales, ¿verdad? Porque los suizos hasta ahora siguen teniendo esa visión muy científica, ¿verdad? Claro. O sea, no podés ser universitario y no saber de botánica. Así eran ellos, ¿verdad? Entonces su profesor nunca le tuvo fe, ¿entendés? Y él a raíz de eso decía justamente, lo importante no es la respuesta, o sea, eso que, chicos, sino es la pregunta. Qué genial. Eso es lo que hoy en día es uno de los aspectos que... Es lo que hay que estimular. ¿Por qué? Porque se te premia o se te castiga en función a tu respuesta. ¿Entendés? Si respondes bien, fantástico. Y ahí es el problema más grave, digamos, a mi parecer al menos, del sistema educativo. ¿Por qué? Porque te vende una ilusión. Te hace creer que sabes realmente cuando vos en realidad no generaste una pregunta. El sistema educativo generó la pregunta para vos. Claro, y te obligó a una respuesta determinada. Claro, y te orientó, te direccionó. Me parece hacia que vas a terminar respuesta. escribiendo filosofía, José, pero vamos a hablar en otro programa de eso. Sí, Quiero ir redondeando algunas cosas. ¿Estás escribiendo, ya terminaste la Acción Católica en Paraguay, la historia? Sí. Ya pasamos el texto al cardenal Martínez, a Alberto Martínez, que va a estar encargado del prólogo. ¿Qué era la Acción Católica? ¿Qué es? Así cortito. La Acción Católica es un movimiento, realmente, que ellos, te digo, o sea, yo no soy propiamente de la Acción Católica, ellos se comunicaron conmigo. Vas a contar la historia de ellos. Exactamente, para que les haga el libro. Es un movimiento piadoso de la Iglesia Católica que tuvo presencia a nivel global, sobre todo a partir de la década del 50. O sea, tanto preconciliar, viste que el Concilio Vaticano II fue en el 65, si mal no recuerdo. Tanto preconciliar como postconciliar. En esa bisagra estuvieron ellos, en México, en Estados Unidos. Y aquí en Paraguay también. En Paraguay también, Chiquitunga, Gullari. Claro.
Juan Sinforiano Bogarín, o sea, gente muy emblemática. Qué bueno, y se va a contar por primera vez la historia, la memoria. Exactamente, se contactaron conmigo porque me dijeron, vos sabés que tenemos 84 años de vida institucional en el Paraguay, no hay un solo libro de nuestro, o sea, de historia, ¿verdad? Y la historia a mí me apasiona. Perdón, el mentor ya está en circulación. Ya está en circulación, o sea, pueden contactarse a través de mi Instagram, que es el mentor, ¿verdad? El mentor de El mentor Pi. Sí. Y pedimos un ejemplar, sin problema, o sea, Perfecto. Porque lo presentaste hace poco nomás. Sí, lo presenté el 4 de marzo. ¿En la Feria del Libro fue? No, no fue en la Feria del Libro, fue en la cafebrería, porque sí. Por el contexto, digamos, o sea, preferí realmente que sea algo más íntimo. Me invitaste y yo estaba animando fiesta como siempre. Pero ya voy a leer el libro en breve porque me lo comentaron muy bien. Y el otro tema que me interesa rápido es este documental sobre los últimos sobrevivientes de la guerra del Chaco. Sí, sí. Estoy haciendo un estudio basado justamente en registros que estoy escudriñando realmente tanto en el Archivo Nacional como en la Biblioteca Nacional. Ajá. Sobre los últimos sobrevivientes y por esas cosas de la vida, ¿verdad? Que el periodismo pues es así, ¿verdad? Claro, sí. Una cosa te lleva a otra. Di con el paradero de un veterano de la guerra del Chaco que se llama Tiburcio Sánchez. Ajá. ¿Entendés? Con el que estoy haciendo el documental realmente. Qué increíble, ¿no? 107 años cumplió hoy. Cumplió ayer mejor. Ayer, sí. Bueno. Qué bárbaro. Es de Arroyos Esteros el señor y le están negando su pensión. Le están negando su pensión, ¿por qué? Porque hay, en esa época, ¿verdad? En el contexto de hace más de 100 años, claro, no había un registro civil, obviamente en Arroyo y Estero, o sea, dependía del cura para que te bautice, qué sé yo. Entonces, sí. hay una serie, digamos, de idas y vueltas documentarias, ¿verdad? Donde le rechazaron, a pesar de que él tiene la medalla de méritos y eso en batalla, ¿verdad? Su merecida, digamos, pensión como veterano. Entonces estoy tomando esos temas. También hay una enfermera en Caguazú, 108, son los últimos ya. 108 años. Y porque en esa época, bueno, no había ni siquiera escuela de enfermería, o sea, ¿entendés? Claro. Eran todas empíricas, ¿verdad? Gente que voluntarias, ¿verdad? Y aprendían, ¿verdad? Literalmente en el campo de batalla. ¿Y le pudiste grabar ya en video también? Sí. O sea, a don Tiburcio. Sí, a don Sánchez sí, pero tengo que pegarme una vuelta por Caguazú. Todavía, claro. Pero digamos, la idea es contar esas últimas historias vinculadas a nuestra... A mí me encantan los documentales, claro. Michael Moore, también hay otro documentalista. Sí, de hecho, lo que ha crecido el documental, de hecho hasta acá en Paraguay también tenemos una buena escuela de documentales. Sí, o sea, porque Cuchillo de palo. Es un género, creo que hemos fallecido, o sea, sí, Renate Costa. En París. Sí. Creo que es un género, o sea, como que te va narrando de forma amigable y entendible realmente un tema, ¿verdad? Que de repente se tiene que desmarcar digamos del sensacionalismo y demás realmente. Entonces eso está bueno. Bueno, vamos redondeando esta charla, vamos a esperar ese estreno, ojalá que pronto, y también por supuesto el libro sobre la acción católica. Sí. Finalmente, Memorias. Hablamos de todo un poco, disfruté mucho esta charla. José, ¿sos creyente? Sí, soy creyente. Ajá. A pesar de Bunge. Tuve mis momentos de flaqueza, pero gracias a Bunge, por ejemplo, yo entendí, gracias a un ateo, la religión, que en realidad son dos formas, tanto, es como lo que decía Borges, es una certeza que yo no tengo, ¿verdad? Bunge tenía la certeza de que no existía, ¿verdad? Y Bergoglio estaba convencido de que sí. De que existe, o sea, un Dios, ¿verdad? Un convencimiento. En estos días, los sacerdotes de la Conferencia Episcopal Paraguaya puso en apoyo a Alfonso XIV por los ataques de Trump, diciendo él es... Yo lo conocía a Robert. ¿En serio? Sí, porque soy Agustino Terciario. Ah. Las dos veces que se fue. ¿Cómo serías, como se decía antes, chupacirios? Agustino Terciario, en el sentido, o sea, todas las órdenes tienen tres gamas, donde están los sacerdotes, la religiosa y los laicos, ¿verdad? Ajá. Yo soy Agustino Terciario y ahí lo conocí personalmente a Robert Prigos. Sí. Cuando se fue a Buenos Aires. Alfonso XIV. León XIV. León XIV, perdón, no sé por qué me fui a Alfonso. Sí. ¿Qué dice la Conferencia Episcopal? Tienen que entender, y dicen también otros grandes referentes, que el Papa en realidad fue elegido por un concurso divino también. Sí. No solamente por un acto político.
Y bueno, ahí ya entramos en un tema... Ahí entramos en la mística, que es muy importante. Ajá. Realmente, pero ¿por qué? Justamente, qué suerte que lo tocas realmente. Ajá. Porque eso es la forma de explicar, o sea, no es el contenido, ¿entendés? Okay. O sea, es simple como eso. Esa nomás es la diferencia, no tiene que haber rivalidad. Y de hecho el ateo que rivaliza con el creyente está teniendo una actitud contra atea. Al ateo no le tiene que importar, al ateo no le tiene que importar lo que le tiene que importar. ¿Por qué, por ejemplo, Darwin, que era pastor protestante, o sea, hizo un libro fundacional de una ciencia como la biología? Claro. ¿Por qué? O Mendel, que era abad de Agustino, justamente, ¿verdad? La base fundacional de una ciencia apasionante como la genética. Porque eso, la creencia es una forma, lo que importa es el método. Su trabajo está bien. ¿Sabes qué pasa? Que el ateo siente una gran soledad también. Sí, estoy convencido que eso sí. ¿Entendés? Finalmente, no es fácil también asumir el ateísmo. Claro, y además... que pretende, digamos, homogeneizar sobre la fe. Pero bueno, acá tiramos tema para unos 10 programas. Me parece que vamos a tener que inventar un programa nuevo, conversando con José Salazar. A mí me encanta esto, José, porque está bien, podemos hablar de fútbol, de muchas cosas, pero de vez en cuando es bueno ejercitar un poco. Por supuesto. Te vamos a seguir leyendo en última hora. Esperemos un libro de filosofía. Me parece que le vas a tener que dar un día al tema, un libro. Y por qué no también de la justificación de la fe. Sí, totalmente. Creo que más que nunca hoy en día es necesaria. Y hay ojo, la generación Z es una generación que se está acercando muchísimo a la religión. Se está acercando, y eso es algo muy positivo. Y a la filosofía también. A la filosofía también, ¿por qué? Porque justamente el entorno, el contexto en el que estamos viviendo llama a ese redescubrimiento. ¿Los estoicos, por ejemplo, están siendo leídos de vuelta? Absolutamente. Es que estamos nuestros sentidos están muy sobresaturados como nunca. Entonces parece como un llamado así a redescubrir la mística, a redescubrir lo humano. A pesar de todo, porque son tipos que leen mucho, que seguramente orás también, ¿tenés fe en la condición humana o estamos...? Absolutamente convencido de la fe humana. Realmente creo que el ser humano es un ser gregario. Necesita congregarse para existir. ¿Entendés? A diferencia de unas escasas especies animales, realmente el ser humano tiene esa particularidad realmente y ahora está redescubriendo eso. ¿Entendés? Él se está alejando de ese individualismo de los 90, ¿verdad? Y se está acercando más nuevamente a redescubrir que es un ser gregario que necesita de otro para existir. ¿Entendés? O sea, yo no puedo hacer, yo por más conocimiento que tenga, de repente, no sé, necesito la ayuda de un médico, por ejemplo, si tengo un problema en el apéndice o algún problema médico grave, ¿verdad? Entonces, el ser humano en realidad existe gracias a la colectividad y eso se está redescubriendo nuevamente. Bueno, José, me quedo pensando, me quedaron más preguntas que respuestas, lo cual es bueno. Qué suerte, es la idea. Y no será la última vez que hablemos, querido José. Cómo no, encantado cuando quieras. Busquen El Mentor directamente, @elmentorpy en Instagram, ahí pueden contactar con José. Vale la pena leer esta novela, pero además para seguir el trabajo intelectual también de un compatriota que propone en estos tiempos tan acelerados pensar, evaluar, discernir, debatir, que son armas esenciales para una democracia. Gracias, José. El agradecido soy yo. José Salazar, José Francisco, nombre franciscano tiene este muchacho, nos vino a visitar hoy y nos movió un poco las ideas, lo cual no está mal. Espero que haya disfrutado. Buenas noches.